es prácticamente una estrategia muy buena, donde en Bolivia también ya lo están aplicando y también hay muchos compañeros de ustedes que están haciendo proyecto de grado solo con la aplicación de esta estrategia en alguna empresa, ¿ya? Entonces voy a compartir mi pantalla para que iniciemos directamente con esta estrategia. Les he mandado información ayer, el 3.8, metodología AMEF, ¿no? Entonces vamos a abrir una de esas presentaciones. Me dicen si están viendo mi pantalla con la presentación. Sí se ve, ingeniero. Ok. Entonces el AMEF es el análisis del modo y efecto de falla. Esa es la simbología, ¿no? En inglés se llama al revés, FMCA, ¿no? Failure Analysis Effect System, creo que es, ¿no? Es en inglés, pero lo vamos a tomar ahora en español, ¿no? AMEF, ¿ok? Entonces, ¿qué es el AMEF? Es el análisis que uno hace, ¿no? A una máquina, a una línea de producción, a un equipo, sobre el modo, cómo va a fallar, y cuáles son los efectos de que la falla va a producir. Entonces, es un grupo sistematizado de actividades, primero para reconocer y evaluar fallas potenciales y sus efectos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ha habido ya fallas anteriores en estos equipos, hay que hacer un análisis de esas fallas, hay que determinar cómo ha fallado, qué función ha fallado, qué efecto ha tenido, qué consecuencias ha tenido esa falla, y de esa manera empezar a mitigar esa falla para que nunca más vuelva a ocurrir, ¿no? Si hacemos bien este análisis AMEF de modo y efectos de falla, con seguridad que no se va a volver a producir más esa falla, ¿no? Entonces todo depende cómo hagamos este análisis. Entonces también tenemos que identificar acciones que reduzcan o eliminen las probabilidades de falla. Si bien en las anteriores clases estuvimos viendo los equipos críticos, cuando un equipo se define crítico entra en la zona roja, ¿no? ¿Se acuerdan de la matriz? Entonces, ¿cuál es la idea? Si está en la zona roja, tenemos que hacer acciones preventivas o correctivas de mantenimiento para bajar de la zona roja a la zona amarilla y mejor aún a la zona verde, ¿no es cierto? Esa es la idea, pero hay que tomar acciones. Igual acá en este análisis de modo y efecto de fallas, tenemos que identificar las acciones que vamos a tomar para reducir o eliminar las probabilidades de falla, ¿no? De la falla que se produzca. Y también tenemos que documentar los hallazgos del análisis, ¿no? Entonces todo tiene que estar bien documentado. Vamos a ver algunas definiciones y tipos de AMEFs, ¿no? El AMEF es un procedimiento disciplinado para identificar las formas en que un producto, un proceso, una máquina, una línea de producción o lo que nosotros hemos venido llamando un activo puede fallar. Y a través de eso nosotros tenemos que planificar la prevención de estas fallas bajo los siguientes parámetros, ¿no? Primero, el AMEF existe de 3 clases, de 4 clases, podríamos decir. La primera es un AMEF de diseño, ¿ya? Que se usa para analizar componentes de diseños, cuando se está diseñando un equipo, una pieza, ¿no? Un activo. Entonces, en ese proceso de diseño, se va a enfocar hacia los modos de falla asociados con la funcionalidad de un componente causados por el diseño, un mal diseño, ¿no? Puede haber un mal diseño, pero eso no se va a presentar ya no más, sino que cuando esté funcionando o operando el equipo, recién se va a presentar esa falla de diseño, ¿no? Pero tiene mucho que ver la parte de diseño y fabricación, ¿no? Entonces es un AMEF de diseño. El otro tipo de AMEF o otra forma de AMEF
es el AMEF de proceso, que es el que más vamos a usar, ¿no? Se usa para analizar los procesos de manufactura y ensamblado y se enfoca la incapacidad para producir el requerimiento que se pretende, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a tener un equipo que necesitamos que produzca, no sé, 100 unidades por día, y de pronto no va a cumplir esa capacidad y solo va a obtener 80 o 50, entonces algo está mal, algo está defectuoso. Entonces tenemos que analizar la causa de ese modo defectuoso y en ese caso ya estaríamos entrando directamente a la MEF de proceso, ¿no? Durante la producción, durante el trabajo, durante la operación del equipo o del activo. Entonces, los modos de falla que se pueden presentar, ¿no? Pueden derivar de causas identificadas en este análisis AMEF, ¿no? O tal vez podamos inclusive descubrir alguna falla de diseño, ¿no? Pero todo eso se ve en el análisis luego que se hace. También existen el AMEF de sistemas, por ejemplo, ¿no? De sistemas ya en cuanto a computación, y así podemos ver diferentes formas de AMEF, ¿no? O sea, dónde va orientado este análisis, ¿ya? También puede haber el AMEF de seguridad, el AMEF de servicio, el AMEF de ensamble, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes formas de realizar un análisis del modo y efecto de fallas en diferentes circunstancias. Puede ser durante la vida útil del activo también, ¿no? Muy bien, vamos a volver a recalcar algunos conceptos como ser el modo de falla, porque aquí tenemos que identificar el modo de falla. En este caso es la forma en que el producto o el activo o el proceso puede fallar para para no cumplir con las especificaciones acordadas o definidas, ¿no? Entonces, normalmente se asocia con un defecto o falla, ¿no? Por ejemplo, en el efecto de diseño, en el defecto de diseño podemos ver roturas, fracturas, aflojamientos, etcétera. Pero ya en el diseño de proceso podemos también ver aflojamientos o de mayor tamaño no está cumpliendo la especificación o está equivocado, ¿no? Entonces son ejemplos que van definiendo dónde tenemos que encontrar el defecto, ¿no? Si es en diseño o en proceso, ¿no? Pero como les digo, generalmente es en proceso. ¿Y cuál es el efecto que produce este modo de falla? ¿No es cierto? Entonces aquí el impacto en el cliente cuando el modo de falla no se previene ni se corrige, entonces va a haber un impacto directo en el cliente, ¿no? El cliente o el siguiente proceso puede ser afectado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el diseño va a haber ruidos, va a haber operaciones erráticas, o en el tema de procesos va a haber deterioro prematuro o una claridad insuficiente, ¿no? Son ejemplos que están poniendo de los efectos que va a causar este modo de falla que lo hemos identificado en la primera instancia, ¿no? Entonces, primero identificamos el modo de falla, luego el efecto que causa esta falla. ¿No? Y abajo está la causa, ¿no? Que prácticamente es una deficiencia que genera el modo de falla. Las causas son fuentes de variabilidad asociada con variables de entradas claves, ¿no? Entonces acá la causa también puede ser de diseño, cuando usamos un material incorrecto o se ha utilizado para fabricar un material incorrecto o no se ha hecho algún tratamiento térmico, algo mal ha salido en el diseño. O hay demasiado esfuerzo que no se ha considerado y se ha roto la pieza, ¿no? O en el tema de proceso hay errores en el ensamblado o no cumple las especificaciones para las cuales ha sido fabricado un activo, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que analizar, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar a implementar este AMEF? Primero, se recomienda que sea un equipo multidisciplinario que va a hacer el análisis. O sea, no vale la pena ser una sola persona o dos personas. Tenemos que tener un ingeniero responsable del sistema,
otra persona responsable del producto, otra del proceso de manufactura, otro del ensamblado, ¿no? Entonces, las personas que están involucradas, ya sea en el diseño o en el proceso, tienen que preparar este AMED. Así también tiene que haber representantes de las áreas de diseño, si estamos hablando ya en el diseño, manufactura, ensamblado, de calidad, de confiabilidad, de servicios, de compras. O sea, prácticamente es un equipo multidisciplinario, ¿no?, que va a hacer un análisis AMEF para determinar cómo puede llegar a fallar un activo y cómo nosotros podemos detectar esa falla, qué modo va a tomar para la falla y qué causas va a ocasionar o qué efectos va a ocasionar esa falla, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo ese estudio. ¿Cuándo iniciar este análisis? ¿No? Aquí está en inglés el FMEA, ¿no? Failure Model Análisis de modo y efecto de fallas en inglés, ¿no? Entonces, algunos textos ponen esta palabra, FMEA, ¿no? O nosotros, AMED. Bueno, entonces, al diseñar los sistemas, los productos o los procesos nuevos, vamos a iniciar un AMED. O al cambiar los diseños o los procesos existentes o que serán usados en aplicaciones o en ambientes nuevos, tenemos que hacer un análisis AMED. O después de completar la solución de problemas con el fin de evitar la incidencia del problema, tenemos que hacer un análisis AMED, ¿no? Entonces, el AMED de sistema, por ejemplo, después de que las funciones del sistema se definen, aunque antes de seleccionar el hardware específico, ya podemos hacer algunos análisis previos. En el análisis de diseño, después de que las funciones del producto son definidas, aunque antes de que el diseño sea aprobado y entregado para su manufactura, podemos hacer un análisis AMED, ¿no? Entonces, y el AMED de proceso, cuando los dibujos preliminares, por ejemplo, del producto y sus especificaciones están disponibles. Entonces, esto nos da una idea de que el AMED podemos hacer en cualquier momento, ¿no? De la línea de producción, en cualquier momento, cuando hay un cambio de diseño, cuando hay una línea nueva de producción o cuando estamos implementando una maquinaria nueva, etcétera, etcétera, sí podemos hacer este análisis de modo y efecto de fallas. Para esto se usa una matriz, ¿ya? Esta matriz varía un poco dependiendo quiénes lo hacen, pero acá podemos ver un ejemplo de esta matriz que vamos a usar, donde se pone el componente, ¿no? Puede ser el equipo, la máquina, el dispositivo que estamos analizando, quién es el responsable de diseño si corresponde, y le vamos a poner un número a este análisis, ¿no? Y vamos a ver quién lo ha ensamblado, quién ha preparado, etcétera, y vamos a ver quiénes forman el equipo de trabajo, ¿no? Entonces ponemos la fecha, etcétera. Entonces, ¿en qué consiste esta matriz? Primero tenemos que definir el artículo, ¿no? O el componente o el activo. Una vez que hemos definido el artículo, el componente o la línea de producción, tenemos que definir las funciones que realiza ese equipo, ese activo, esa máquina, ¿no? ¿Qué funciones realiza? O sea, ¿para qué hemos adquirido la máquina? ¿Para qué hemos adquirido el activo? ¿Qué es lo que necesitamos que este activo haga? Entonces ahí vamos a nombrar las funciones que haga, ¿no es cierto? Hemos comprado una bomba, por ejemplo, para bombear agua, para bombear líquido, para bombear, no sé, cualquier otro producto. Vamos a tener que esa función, pero no solamente va a ser esa función, puede también ser otra función. ¿Cuál sería la otra función? De que me mande a una presión determinada o que me mande a un caudal determinado, ¿no? Entonces puede tener
muchas funciones el equipo. Entonces yo tengo que definir todas las funciones que mi equipo o mi activo está realizando, ¿no? Entonces ahí está la clave. ¿Qué función cumple ese equipo? Una vez que he definido las funciones, de cada función tengo que definir un modo potencial de falla. ¿Cómo puede fallar? ¿No? Si esta función que yo he decidido que haga o he definido que haga, ¿cómo puede fallar? ¿Cuántos modos de falla pueden ocurrir? Entonces, cada función puede tener 1, 2, 3, 4, 5 modos de falla. ¿Se ubican? Entonces, yo tengo que definir esos modos de falla para cada función que realiza la máquina. Entonces, dentro de cada función voy a obtener hasta, como les digo, 5, 6, 7 modos de falla, ¿no? Posibles modos de falla. Una vez que he determinado esos modos potenciales de falla, tengo que analizar cuál es el efecto potencial de cada una de estas fallas. Entonces yo tengo aquí 5 fallas. De las 5 fallas tengo que estudiar cuál es el efecto potencial de esa falla. ¿Qué es lo que va a producir esta falla? ¿No es cierto? Vamos a ver en los ejemplos, obviamente, cómo se pone esto. Y en función a ese tipo de análisis, vamos a entrar a unas tablitas, ¿no? Que les voy a mostrar ahorita, así como en análisis de criticidad hemos usado algunas tablas. Acá también se usan tablas. Acá esta otra columna se llama severidad, ¿no? ¿Qué tan severo es el efecto de la falla? Entonces va a haber una clasificación del 1 al 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es muy, muy potencial la falla, le va a poner 10. Si no es tan potencial la falla, no es muy grave, le va a poner 1, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo son esas tablitas, ¿no? Esta otra columna de clase, bueno, no se usa, ¿no? Algunas empresas sí lo ponen para otras cosas, pero no vamos a usar esta clase. Y una vez que hemos tenido el número de severidad, para cada uno de los efectos vamos a tener un número, ¿no? Que lo vamos a poner acá. Y después tenemos que encontrar la causa potencial o los mecanismos de la falla, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, función, modo en que va a fallar esa función, efecto que va a producir esa falla y cuál es la causa posible de la falla, ¿no? Entonces podemos encontrar también 2, 3 causas de fallas, ¿no? O mecanismos de falla. Entonces seguimos con el análisis. Y también acá vamos a usar otra tablita de ocurrencia o frecuencia de la probabilidad de falla. Y también aquí está clasificado del 1 al 10, por decir. Entonces vamos a entrar a la tablita y de acuerdo a las causas y mecanismos de falla vamos a poner un número, ¿no? Entonces ya tenemos 2 números, la severidad y la ocurrencia. Muy bien. Seguimos analizando. Vamos a preguntarnos después si durante la operación del activo tenemos algún control de diseño actual que pueda prevenir esta falla. ¿Qué quiere decir eso? Que si antes de que falle podemos ver que puede variar la temperatura, la presión, subir la temperatura, el caudal, la vibración, algún parámetro de diseño que nos pueda prevenir antes de que falle, ¿no? Entonces tenemos que ver si tiene o no tiene ese control de prevención, ¿no? De prevención. Y la siguiente columna ya es un control de diseño actual de detección, ¿no? Entonces, si no tiene, vamos a tener que poner algún diseño actual para que se detecte esta falla, ¿no? Entonces, ya tenemos que analizar qué es lo que podemos ver para poder detectar esa falla, ¿no? Si es que acá no tuviera. Si tuviera, bueno, ya se tiene y aquí ya tiene, ¿no? Ya no hay necesidad. Entonces, en función a estos dos columnas, se va a determinar un tercer número, un tercer parámetro que se llama la
detección o la detectibilidad. ¿Qué tan detectible es esta falla? Si se puede detectar antes de que falle o no se puede detectar. Entonces ya tenemos 3 números, ¿no? Severidad, ocurrencia y detectibilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos los 3 números, ¿no? Si aquí nos ha salido 3, aquí nos ha salido 5, 3 por 5, 15, aquí nos ha salido 5, 15 por 5, ¿no? Va a ser, creo, 75. Entonces, aquí hay una columna que se llama RPN, número de probabilidad de riesgo, ¿no? Entonces, con esta metodología, con esta estrategia, estamos determinando un número de riesgo de la falla y la función que va a fallar, cómo va a fallar, qué causa qué efectos va a tener, cómo podemos determinar la causa de la falla, qué controles tenemos para detectar, etcétera. Nos va a salir un número, ¿no? Y dependiendo de este número, ¿no? Que puede ser entre 0 y 100, entre 100 y 200, entre 100 y 300, entre 300 y 400, entre 400 y 500, ¿no? Depende de la severidad, de la ocurrencia y de la detectibilidad. Nosotros vamos a definir que a partir de 100, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer una acción recomendada. ¿Para qué? Para bajar ese número alto de prioridad de riesgo, el NPR o el RPM, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una acción recomendada. Entonces, tenemos que entrar al programa de mantenimiento o al plan de mantenimiento y diseñar nuevas acciones de mantenimiento para evitar que esta función falle a través de estos modos potenciales de falla. Entonces, tenemos que encontrar una solución, una acción recomendada para que el componente o la falla no se vuelva a repetir, ¿no es cierto? Y en la siguiente columna tenemos que poner quién es el responsable de efectuar esta acción recomendada, ¿no? Y una fecha de ejecución de esa recomendación, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros hacemos la acción correctiva buena y tenemos un responsable, una fecha de qué va a ser, entonces las acciones tomadas las vamos a anotar acá, qué es lo que se ha hecho, y nuevamente vamos a hacer un análisis de severidad, ocurrencia y detectibilidad y vamos a encontrar el nuevo RPN, el nuevo número de prioridad de riesgo, que indudablemente va a ser más bajo que esta otra columna de acá, del centro. Entonces, si hemos tomado acciones, etcétera, y lo hemos hecho bien, si aquí eran, por decir, 200, el número de prioridad de riesgo, aquí vamos a tener que bajar a 30, por decir, ¿no? Entonces, estos son los resultados de la acción que uno va a seguir, ¿no? Entonces, esta es la matriz que se va a usar para hacer este modo, ¿no? Y efecto de fallas, ¿ya? Ahora, vamos a ir desglosando cada una de estas columnas, ¿ya? Primero hemos dicho que tenemos que identificar funciones del diseño, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito? Determinar las funciones que serán evaluadas en el AMEF de diseño, describiendo la función relacionada con los artículos de diseño. O sea, ¿qué función está realizando este activo? Tenemos que listar esas funciones, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Desarrollar una lista de entradas y salidas, ¿no? Y características de artículos, diagramas de bloque de referencia, matriz de causa-efecto. O sea, tenemos que hacer varios trabajos, como es un equipo multidisciplinario. Tenemos que encontrar esas funciones, ¿no? Y luego evaluar las entradas y características de la función requerida para producir la salida, ¿no? O sea, inputs y outputs, ¿no? A la función. Entonces, ¿qué cosas entran y qué cosas salen? Cuando vamos a identificar las entradas, vamos a poner que hay 2 entradas y qué salidas hay 3 salidas, ¿no? Entonces, si las entradas están bien, las salidas tendrán que estar bien. Si las entradas están mal, puede ser que las salidas también están mal, ¿no? Entonces, tenemos que analizar, ¿no? ¿Qué es lo que
o cómo opera, en otras palabras, el activo o la máquina o el componente, ¿no? Entonces tenemos que hacer y evaluar una interfaz entre estas funciones, ¿no? Para verificar que todos los posibles efectos sean analizados, ¿no? ¿Qué es la interfaz? Puede ser el equipo que tenga una falla eléctrica, una falla hidráulica, una mecánica, el eje sea roto, algo que tenga efecto para que esta función que estamos definiendo no vaya a responder al 100% y tenga problemas, ¿no? Entonces tenemos que hacer una interfaz de todas las funciones para que todas las funciones que estamos diciendo se cumplan, que se cumplan, ¿no? Entonces, asumir que las partes se manufacturan de acuerdo con la intención de diseño. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Me da un minutito, por favor, un minutito. Bueno, ya estoy. Entonces, vamos a continuar con esto y vamos a analizar la siguiente columna, ¿no? Aquí como función, por ejemplo, está poniendo abertura de engrane proporciona claro entre los dientes. ¿Qué significa eso? Que hay mucho juego en los dientes de los engranajes, ¿no? Hay mucha abertura, ¿no? Es una función. Entonces, relacione las funciones del diseño de la parte o ensamble en este caso, ¿no? Entonces, está poniendo, ¿no? Que el engranaje tiene mucho fuego, ¿no? Mucho juego, perdón. ¿Cómo puede fallar esto? Entonces está poniendo, por ejemplo, la apertura no es suficiente, o sea, está muy estrecho, no hay mucho juego, más bien es insuficiente. Entonces aquí está identificando modos de falla de tipo 1 inherentes al diseño, ¿no? Estamos hablando de diseño, ¿no? Estamos llenando la matriz. Entonces podemos evaluar 3 niveles de efecto o modo de falla, ¿no? Efectos locales, efectos mayores o efectos finales, ¿no? Los locales son del proceso mismo de funcionamiento, ¿no? Área local, impactos inmediatos. Y a efectos mayores van a ser efectos locales del usuario final y efectos finales van a ser un efecto del usuario final del producto, ¿no? Entonces hay 3 instancias o 3 niveles del efecto del modo de falla, ¿no? Entonces, ¿qué significa acá? Efecto potencial de falla, ¿no? Dice, local, daño a sensor de velocidad del engranaje. Entonces, puede haber un sensor dañado, ¿no? O hay una falla en el eje, como segundo, y como final va a ser un equipo parado con el cliente, ¿no es cierto? Entonces, hay 3 niveles de falla, de efecto potencial de falla. Entonces, tenemos que describir los efectos del modo de falla en estos 3, ¿no? Local, en mayor subsecuente y usuario final, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para una función va a haber un
modo de falla, en este caso 1. Puede haber 2 o puede haber 3 o puede haber 4. Pero para cada modo potencial de falla, igual tenemos que descubrir el efecto potencial, que pueden ser en este caso 3, ¿no es cierto? Entonces estamos definiendo y estamos llenando la tablita con este ejemplo. Ahora, la siguiente columna es la severidad. Entonces hemos dicho que vamos a usar tablas, rangos de severidad, ¿no? Entonces aquí está un ejemplo de la escala del 1 al 10, ¿no? El efecto no tiene efecto, entonces el rango es 1, criterio sin efecto. Si tiene poco, muy poco, poco, menor, moderado, significativo, ¿no? Va ascendiendo hasta un peligroso, ¿no? Si es peligroso, ya le vamos a poner una severidad de 10. Es un efecto peligroso y está relacionado con la seguridad. Una falla repentina puede ser un incumplimiento con el reglamento del gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, ya nosotros vamos tabulando nuestro rango de severidad en función a lo que estamos analizando, ¿no? Del 1 al 10. Entonces, en este caso, le ha puesto 7, ¿no? Como severidad. ¿Qué es 7? Mayor seriamente, dice, el cliente está insatisfecho, el desempeño del artículo se ve afectado, pero es funcional y está a salvo, está pero un sistema afectado, entonces le ha puesto 7, ¿no? Muy bien. Siguiente columna, identificar las causas potenciales de la falla, ¿no? Entonces, las causas relacionadas, en este caso, por el diseño, no por el proceso, estamos hablando de diseño, puede ser selección del material, tolerancias, valores objetivo, configuración, componente de modos de falla a nivel de componente, causas que no pueden ser entradas de diseño, tales como condiciones ambientales, vibración, aspecto térmico, o mecanismos de falla, ¿no? Rendimiento, fatiga, corrosión, desgaste, ¿no? Entonces son causas potenciales de la falla, entonces tenemos que definir. Entonces acá tenemos que definir la causa, ¿no? Identificar causas de diseño de causas, mecanismos de falla que pueden ser señalados para los modos de falla. Entonces aquí tenemos que listar todas las causas posibles para que esta falla se produzca, ¿no? No solamente una, sino puede haber igual 2, 3, 4 causas. Y después vamos a ir segregando, ¿no? Cuál es la que podría ser más peligrosa, ¿no? Muy bien. Entonces, en función a eso, vamos a utilizar esta otra tabla para definir la frecuencia de ocurrencia, ¿no? Aquí hay otra columna de ocurrencia. Entonces, también está del 1 al 10, ¿no? 1 es muy remota que pase esa falla, o muy alta, ¿no? Ya le vamos a poner entre 8, 9 y 10, está en función a la probabilidad de falla, ¿no? 1 en 1.500.000, 1 en 150.000, hasta 1 en 3, ¿no es cierto? Entonces ya le ponemos 10, ¿no? Este criterio se basa en la probabilidad de que la causa o mecanismo ocurrirá. Entonces se puede basar en el desempeño de un diseño similar en una aplicación similar, ¿no? Entonces se puede usar esta tabla para definir la ocurrencia. Entonces aquí le han puesto ocurrencia 3. ¿Qué significa 3? La ocurrencia va a ser poca, fallas aisladas asociadas con productos similares, ¿no? La probabilidad de falla 1 en 30.000. Entonces le ponen 3, ¿no? Aquí está, ocurrencia 3. Muy bien. Siguiente columna sería controles de diseño actuales de prevención, ¿no? Entonces aquí tenemos que identificar los controles que existen para poder detectar antes esta falla, ¿no? Entonces puede ser primera línea de defensa, segunda línea de defensa y tercera línea de defensa. La primera es evitar o eliminar causas de la falla. La segunda, identificar o detectar la falla anticipadamente. Y la tercera es reducir impactos y consecuencias de la falla, ¿no? Para esto tenemos que hacer cálculos, análisis de elementos limitados, revisión del diseño, prototipo de prueba, prueba acelerada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Acá controles de diseño actuales y controles de diseño actuales si hay prevención y no hay detección, ¿no? ¿Cuál es el método
de control actual que se usa en ingeniería para prevenir y detectar el modo de falla, ¿no? Entonces, una cosa es prevención actual, ¿no? Y otra cosa es la detección actual. Si no tiene ninguno de estos dos, entonces la detectabilidad va a ser grande, ¿no? Entonces, para eso hay una tablita. Otra vuelta del 1 al 10. Ponemos 1 si hay, ¿no? Se ha detectado antes de que ingeniería, ¿no? Hay un prototipo. Entre 2 y 3, detectado antes de entregar el diseño, ¿no? Entonces hay una tablita. El 10, no detectable hasta que ocurra la falla, ¿no? Entonces, dependiendo si tiene o no tiene sistemas de detección de falla, ¿no? O de prevención de falla. Muy bien. Entonces, aquí le han puesto 5, ¿no? ¿Cuál es el 5? Entre 4 y 5, detectado antes de una producción masiva. Entonces, sí tenía el sistema. Muy bien. Entonces, ya tenemos los tres números, 7, 3 y 5. Entonces, calculamos el RPN, número de prioridad de riesgo, ¿no? Que es el producto de severidad por ocurrencia y por detección, ¿no? Entonces, aquí tenemos 7 por 3, 21, 21 por 5, da, no sé, 105, ¿no? 7 por 3, 21 por 5, 105, ¿no? Entonces, aquí como recomendación, ¿no? Dice, la severidad mayor o igual a 8, ¿no? O mayor a 150. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si el número de prioridad de riesgo es mayor a 150, sí tenemos que tomar acción. Si es menor, no. Pero este número, como les digo, depende mucho de todos los números que arrojen todas las funciones que estamos definiendo. Puede haber números hasta de 500, ¿no? Entonces, en función a eso, nosotros seleccionamos a partir de este número, vamos a tomar acción, ¿no? ¿Para qué? Para bajar este RPM. Muy bien, aquí hemos sacado 105, ¿no? Que es la severidad por la ocurrencia y por la detección, ¿no? La multiplicación de los tres factores nos da 105. Entonces, vamos a tomar acción porque está mayor a 105 o a 100. Entonces, vamos a hacer, ¿no? Vamos a listar todas las acciones sugeridas, qué persona es la responsable para llevar a cabo estas acciones y qué fecha va a concluir, ¿no? Y vamos a describir la acción adoptada y sus resultados y después vamos a volver a recalcular el número de prioridad, ¿no? Para reducir el riesgo general del diseño en este caso. Entonces, aquí ponemos la acción recomendada, ¿no? Dentro mantenimiento, la fecha y quién es el responsable, qué acciones se ha tomado y al final vamos a tener un número nuevo de RPN que obviamente va a ser más bajo que 105, ¿no? Va a ser, no sé, 20, 3, algo más liviano, ¿no? Donde ya podemos estar más satisfechos, ¿no? Muy bien. Muy bien. Aquí hay un criterio de evaluación de severidad sugerido también, ¿no? Que también es, ¿no? Entonces aquí dice cuándo es 10, cuando el efecto es peligroso y sin aviso, ¿no? Entonces puede exponer al peligro al operador, máquina o ensamble sin aviso, ¿no? Entonces hay otras tablitas que sí se pueden usar. Para el tema de ocurrencia también aquí hay otras tablitas, ¿no? Probabilidades de que pueda ocurrir esta falla, ¿no? Igual del 1 al 10, podemos usar también esta tabla, o para el tema de detectabilidad, ¿no? Si se puede detectar o no, también del 1 al 10, ¿no es cierto? Entonces, hay estas tablitas que es necesario utilizar. Entonces, esa es a grandes rasgos, la filosofía para poder implementar
un AMEF en una máquina. No sé si me han entendido, si tienen algunas dudas, por favor, quisiera que pregunten algo. Sí, ingeniero, de la parte de que estaba de propósito y proceso, de entradas y salidas, ¿podría volver a explicar, por favor? ¿Qué parte es esa? Antes del ejemplo estaba de propósito, de proceso, la parte de entradas y salidas no he llegado a entender del todo. ¿Son del proceso mismo las entradas y salidas o se refiere a qué tipo de variables? Variables, variables. ¿Dónde estaba eso? Por aquí adelante estaba eso. Acá, ¿no? Esto ya es en el proceso mismo de identificar una función, ¿no? Si yo voy a tener una función determinada que haga una máquina, tengo que determinar qué entradas necesita la máquina para poder realizar esa función, ¿no? Entonces, ¿qué son las entradas? Pueden ser variables de, no sé, se me ocurre, ¿no? Presión, temperatura y caudal, por ejemplo, ¿no? Son las entradas que entran a esta función. Pero la salida también tiene que ser de presión, temperatura y caudal, pero ya haciendo una función. Si a la entrada va a ser, por decir, va a entrar a 20 grados y tiene que salir a, no sé, a 100 grados, y de pronto el proceso de output no va a ser 100 grados, se va a pasar, puede ser 120 o va a ser menos, va a ser 50. Entonces, algo está pasando con la función. Ahí no está realizando la función que tiene que cumplir la máquina, ¿no? No está elevando la temperatura de 20 a 100, está elevando solo a 50 o se está pasando a 150. Entonces, la entrada es qué datos o parámetros están entrando a esta función para que se realice la función. Y la salida es el resultado que va a cumplir la función. No sé si me entiende. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, ingeniero. ¿No? Entonces Entonces son sería de la correcto, verificación de cuáles son las variables que intervienen en el proceso como para eh, poderlas evaluar después. correcto. Entonces, ¿Qué es lo que estamos revisando? sí, qué entradas tenemos y qué salidas tenemos, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a detectar que algo está pasando con la función, ¿no? Ok. ¿Más preguntas? Voy a abrir el otro archivo que les he mandado. ¿Están viendo? ¿Se ve? Análisis del modo y efecto de fallas, AMEF, ¿no? Entonces, esta es otra presentación, ¿no? En inglés es el FMEA, ¿no ve? Failure Mode Effect Analysis, ¿no? En inglés, FMEA. Entonces, esto no es nuevo, ¿no? Ha nacido en la década de los 40, o sea, pero nadie lo usa, ¿no? Aquí en Bolivia, al menos, recién están tratando de usar esta estrategia, ¿no? Entonces, ¿qué es el AMEF? ¿No? Es un procedimiento que permite identificar fallas en productos, en procesos y en sistemas, ¿no? Así como evaluar y clasificar de manera objetiva sus efectos, causas y elementos de identificación para de esta forma evitar su ocurrencia, ¿no? O que vuelva a fallar y tener un método documentado de prevención. Tipos de AMEF, ¿no? De producto, de proceso, de sistemas, ¿no? Ventajas. ¿Cuáles son las ventajas potenciales de la MEF? Y esto es lo que pregunto en los exámenes, ¿no? Identificar las posibles fallas de un producto, ¿no? Para eso es, para identificar las posibles fallas de un producto, proceso o sistema. Conocer a fondo el producto, ¿no? Entonces, si tú vas a hacer un análisis AMEF a una máquina, primero tienes que conocer cómo funciona la máquina,
¿no? Si no conoces cómo produce la máquina, cómo funciona la máquina, entonces no vas a estar haciendo un buen análisis, ¿no? Entonces, por eso el equipo multidisciplinario tiene que ver mucho con el conocimiento que tengas sobre el sistema o la máquina que estemos utilizando. Muy bien. Y tenemos que identificar las posibles fallas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que no vamos a esperar que falle la máquina, sino que nos podemos adelantar, ¿no? Esta máquina tiene esta función, pero esta función puede fallar por A, B, C o D. Y tenemos que listar esas funciones y los modos de falla, ¿no? Entonces, es una ventaja eso, identificar las posibles fallas, ¿no? No estamos diciendo identificar lo que ya ha fallado, ¿no? Que también entra en la bolsa, pero lo más interesante es las posibles fallas, o sea, estaríamos prediciendo que puede fallar por esta situación, ¿se ubican? Conocer a fondo el producto, identificar los efectos que puede generar cada falla posible. Entonces, ¿qué efecto va a causar esta falla? Y analizar, ¿no? Y evaluar el nivel de criticidad, ¿no? O en este caso ya sería la severidad, ¿no? El número de severidad, ¿no? Con la tablita. Después, identificar las causas posibles de las fallas, ¿no? Entonces, primero se identifican las posibles fallas. Ahora tenemos que identificar las causas posibles de las fallas, ¿no? Porque puede haber, como les digo, 3, 4 causas posibles de las fallas, pero tenemos que analizar y tenemos que identificar esas causas posibles. Establecer niveles de confiabilidad para la detección de fallas, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, estar seguros de que estamos detectando fallas, ¿no? Posibles fallas que algún datos se van a presentar. Entonces tenemos que trabajar sobre eso y de esa manera vamos a mejorar la confiabilidad del equipo porque se supone que con este análisis se supone que no va a fallar lo que estamos prediciendo que podría fallar, ¿no? Evaluar mediante indicadores específicos la relación entre gravedad, ocurrencia y detectabilidad. Entonces, ¿qué significa eso? El número de NPR, ¿no es cierto? Hay que evaluar si es mayor a 100, si es mayor a 200. Bueno, eso en función al análisis que se haga, vamos a tomar acción sobre los más grandes, ¿no? Y documentar los planes de acción para minimizar los riesgos. ¿Qué quiere decir minimizar los riesgos? Bajar el NPR, ¿no? Bajar el número de NPR después de haber tomado una acción de mantenimiento. Y luego identificar oportunidades de mejora, ¿no? Esto de mejora siempre va de la mano que hemos dicho, la mejora continua, el Kaizen, ¿no? Que se usa en mantenimiento. Y generar un knockout, ¿no? O sea, en toda la gente que está trabajando en esto, ya vamos a adelantarnos, ¿no? A conocer mucho mejor el funcionamiento de la máquina y estar preparados, ¿no? Para que no ocurra fallas, ¿no? Estamos adelantándonos. Y considerar la información del AMEF como recurso de capacitación en los procesos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de hacer este análisis AMEF, estamos conociendo cómo es la máquina, qué funciones tiene, cómo puede fallar, cuáles son las posibles fallas, cuáles son las posibles causas, cuál es el efecto que va a producir, etcétera, etcétera, para determinar un número de riesgo. Y en función de ese número de riesgo vamos a seguir trabajando o lo vamos a dejar como está, ¿no? Dependiendo del NPR. ¿Cuándo se debe implementar el AMEF? Entonces, el AMEF se puede implementar en diseño de nuevos productos y o servicios. Se puede implementar en diseño de procesos, en programas de mantenimiento preventivo, que es lo que estamos haciendo ahora, en etapas de documentación de procesos y productos, en etapas de recopilación de información como recurso de formación y por exigencia de los clientes, ¿no? Entonces, se puede usar este procedimiento para todas estas posibilidades, ¿no? Muy bien.
Muy bien. Procedimientos para realizar el AMEF de un proceso, ¿no? El que hemos visto en el anterior era de diseño, ahora es de proceso. Entonces tenemos que considerar que para desarrollar este AMEF se requiere de un trabajo previo de recolección de información, importante. En este caso, el proceso debe contar con documentación suficiente acerca de todos los elementos que compone la máquina, el activo. Entonces, el AMEF es un procedimiento sistemático cuyos pasos se describen a continuación, ¿no? Entonces, primero, desarrollar un mapa de proceso, una representación gráfica de las operaciones, ¿no? O sea, un layout podemos hacer, ¿no? De la máquina, del proceso que estamos queriendo analizar. Después, formar un equipo de trabajo, ¿no? El team casing, para documentar el proceso, el producto, etcétera, ¿no? Tiene que haber un equipo de trabajo. Después, determinar los pasos críticos del proceso, ¿no? Y determinar las fallas potenciales de cada paso del proceso. Determinar sus efectos y evaluar su nivel de gravedad o severidad, ¿no? Después, indicar las causas de cada falla, posibles causas, y evaluar la ocurrencia de fallas. Entonces, aquí estamos viendo la severidad, aquí estamos viendo la ocurrencia, y después vamos a ver, indicar los controles o medidas de detección que se tiene para detectar las fallas y para evaluarlas. Y obtener luego, de poner la detectabilidad más, severidad, ocurrencia y detección, para obtener un NPR, ¿no? Un número de prioridad de riesgo, ¿no? Para cada falla y tomar decisiones. Y si es grande este NPR, entonces ejecutar acciones preventivas, correctivas o de mejora, ¿no? Entonces, básicamente esa es la metodología, ¿no? Entonces, aquí te ponen un ejemplo, ¿no? En este paso se busca representar gráficamente los pasos de un proceso de operación, ¿no? Es cortar, coser y empacar, ¿no? ¿Qué vamos a cortar? Seguramente prendas, alfombras, no sé, y después hay que costurar y después hay que empacar, ¿no? Entonces, para eso forman un equipo de trabajo, ¿no? Multidisciplinario, y este equipo se coordina y se encarga de dirigir la metodología, coordinar las reuniones, facilitar el trabajo del equipo, sintetizar los avances y documentar los resultados, ¿no? Entonces, en la medida que se conforme el equipo, se debe iniciar la documentación del proyecto AMEF, ¿no? Entonces hay que especificar el número de parte que se fabrica en el proceso, porque es una fábrica, ¿no? Descripción de la parte, nombre de la compañía y área, nombre del proceso, relación de actividades. O sea, en esa planilla que les he mostrado hay que poner toda esta información, ¿no? Y aquí le están poniendo, ¿no? ¿Qué es el detalle? Bolsillo para camisa de lino. Entonces, aquí estamos hablando de confección de camisas, ¿no? Y aquí, ¿de qué están hablando? De que van a colocar el bolsillo para la camisa en una manga corta, ¿no? Muy bien. En proceso es ensamble del bolsillo en la camisa, o sea, costurar el bolsillo en la camisa. Pasos críticos del proceso, ¿no? ¿Cuáles serían esos? Hay que hacer un análisis inicial para identificar fallas potenciales que afectan de manera crítica el proceso, ¿no es cierto? Para nuestro ejemplo, se han seleccionado como pasos críticos las funciones de corte y costura, ¿no? Corte y costura. Recuerde que este paso se realiza con el propósito de establecer prioridades de análisis. Sin embargo, los pasos restantes del proceso deben documentarse de igual forma. Entonces, determinar ahora las fallas potenciales de cada paso y determinar sus efectos y evaluar su severidad, ¿no? Entonces, se va listando fallas de diseño, puede ser roto, puede ser fracturado, fallas de proceso, puede estar flojo, puede estar en otro lugar costurado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es un efecto? Puede considerarse como el impacto en el cliente o en el proceso siguiente cuando el modo de falla se materializa. Ejemplo, función del proceso, cortar, ¿no? Aquí está 6 veces está poniendo cortar.
porque va a haber fallas potenciales. Una falla va a ser cortar un área menor, otra va a ser cortar un área mayor, otra va a ser romper el centro de la tela, otra va a ser manchar la tela con suciedad, otro cortar el cuerpo del operario, más grave, es un accidente, o cortar o entregar piezas incompletas, ¿no? Entonces estamos identificando las posibles fallas al proceso de cortar o a la función de cortar. ¿Cuál es el efecto potencial de esta falla? Si cortamos un área menor, no se puede armar el bolsillo con las dimensiones correctas. Si es grande, hay un reproceso para volver a cortar a las dimensiones correctas, ¿no? Si se rompe el centro de tela con las tijeras, no se puede ensamblar el bolsillo con roturas, ¿no es cierto? Entonces, así cada uno de las fallas potenciales va a tener un efecto potencial de falla. Entonces, hay que identificar esos efectos. Y después vamos a hacer ya la calificación, ¿no es cierto?, de los efectos, ¿no? Cuantitativa y cualitativa en este caso, ¿no? Cuantitativa va a ser del 1 al 10, ¿no? Entonces, aquí está la tablita, ¿no? Efectos que producen 1, ningún efecto, no hay perceptibilidad del defecto. Ligero inconveniente para la operación o el operador. Y el 10 ya sería peligroso, ¿no? Modo potencial que afecta a la operación segura del producto, puede exponer el peligro al operador o al equipo. Entonces vamos a clasificar del 1 al 10 como severidad, ¿no? Después, aquí está la severidad, perdón, ¿no? Del 1 al 10. Y después indicamos las causas de cada falla y evaluar las ocurrencias de falla, ¿no? Con otra tablita. Puede ser que esta falla sea muy alta, moderada, baja o muy remota, ¿no? Y en función al tipo de empresa, al tipo de análisis que estamos haciendo, podemos hacer tablas, igual nosotros por separado, para poner un número, ¿no? Y si no, vamos a trabajar con las tablas universales, ¿no? Pero hay que poner criterios de calificación del 1 al 10 para hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces aquí estamos completando, ¿no? La función de cortar, falla potencial, efecto, la severidad le hemos puesto el número, causas potenciales, ¿no? Le hemos puesto la ocurrencia, otro número, ¿no? Y al final, ¿no? Vamos a ver, vamos a describir el tipo de control que se tiene para detectar cada falla. Además, se debe evaluar en una escala del 1 al 10 la capacidad de detección de la misma, entre mayor sea la posibilidad, ¿no? Entonces, el otro número ya viene a ser la detectibilidad, ¿no? Entonces, igual hay del 1 al 10, ¿ya? Entonces, aquí ya hemos completado la detectibilidad, ¿no? Entonces, ya tenemos los 3 números y calculamos el NPR, ¿no? Aquí dice, cuando el NPR o el RPN es superior a 100, es un claro indicador de que deben implementarse acciones de prevención y corrección, ¿no? Entonces, sí vamos a ejecutar acciones preventivas, correctivas o de mejora en el plan de mantenimiento, ¿no? Porque estamos hablando ahora de mantenimiento. Y una vez que se han hecho las acciones, hay que volver a calcular el RPN, ¿no? Entonces, ese es la otra presentación que les pongo también como a su consideración, ¿no? Entonces, esa es la metodología AMED. Para complementar esta estrategia o esta metodología, también les he pasado el manual AMED. Hay un manual de análisis de modos y efectos de fallas que tiene 151 páginas y ahí está hablando de todo lo que hemos hablado ahorita, pero con mucho más detalle, ¿no? Están viendo, ¿no? La presentación de este librito. Sí, sí se ve. ¿No? Entonces aquí está el libro y aquí está su contenido, ¿no? Lineamientos generales de la AMED, proceso de un AMED, ¿no?
y empieza con el capítulo 1, ¿no? Visión general de una estrategia de planeación e implementación de los AMEF, ¿no? Enfoque, identifica al equipo, define el alcance, define el cliente, etcétera, etcétera. Capítulo 3, y hace el análisis de modos y efectos de fallas. ¿Cómo se hace? ¿No? Capítulo 4 ya analiza los modos y efectos de falla de procesos, ¿no? Los demás capítulos van metidos acá para poder determinar tanto la severidad, la ocurrencia y la detectabilidad, ¿no? Entonces es un librito muy interesante que lo pueden usar ustedes o consultar, ¿no? Para ver en el caso de que estén haciendo un análisis AMET, que les voy a pedir que hagan, obviamente, y pueden usar también todo este libro, ¿ya? Entonces tienen ustedes material para este tema, ¿no? De la MED. Acá tenemos otro cursito, un video de 56 minutos, que yo prefiero que lo vean en su casa. A ver, vamos a ver si abre por el internet. Creo que no va a abrir. ¿No? Entonces son videos donde te enseñan la metodología AMED. Y esta metodología AMED prácticamente es una ayuda muy buena para el tema de, digamos, ver la función que realiza una máquina y cómo esa función puede ser afectada por varios factores, ¿no? Entonces van analizando cada uno de esos. Entonces aquí hay un AMEF de proceso. Entonces, a ver si funciona más adelante. Quisiera que lo vean. Vamos a adelantar, ustedes lo van a ver más. Entonces, yo prefiero, ¿no?, que lo vean completo esto y tengan una idea más del procedimiento AMEF, ¿no? Aquí tenemos la matriz con un ejemplo. Bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Eric Mauricio Abarca Valdés. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Zacatepec. El muelle tapa, bypass, la aguja de desplazamiento o pistón, la campana, el resorte, cápsula de... aquí está el análisis de efectos y modos de falla a Esta es la nivel de matriz que diseño. les he mostrado, El componente, como ya se los había mostrado y ¿no es cierto? Entonces está haciendo presentado, un es el análisis termostato, de un la válvula de termostato, actuación,
¿no? Un termostato, El ensamble es el sistema de enfriamiento del motor del automotriz sistema de de enfriamiento combustión del motor. interna. ¿Cómo puede El fallar esta responsable válvula? soy yo, Eric Mauricio, y quien preparó igual, Eric Mauricio Abarca Valdés. El equipo de trabajo lo denominé Leones. Es la MEF número 1, página 1 de 1, y la fecha original es el 5 de noviembre del 2020 y la revisión sería el 10 de noviembre. El artículo ya fue presentado, que es la válvula del termostato, la cual es un regulador del flujo de ¿No? refrigerante al Entonces, radiador, ustedes pueden generarán seguir que este los video y desgaste del pistón, ya explican cómo ha bien, llenado toda esta matriz con un ejemplo, corrosión, ¿no? Voy su a equipo adelantar. parado, porque los líquidos refrigerantes, termostatos, Entonces, de entregamos esta manera un, se tiene que hacer el AMEF para el análisis que ustedes quieran, de un componente, de un equipo, de una línea de producción, de una máquina, de lo que ustedes quieran, ¿no? Hacer esto, función, modo potencial de falla, efecto potencial de falla, poner la severidad, causa, efecto del mecanismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y sacar el NPR, ¿no? Entonces, acá también tienen un buen video que dura nada más 14 minutos. Perdón, me salí de la reunión. ¿Me escuchan, no? Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, que se escucha. Entonces, tienen esa información acá. Voy a volver a compartir. Tienen otro ejemplo de AMEF y tienen otro video de 13 minutos también del análisis modo efecto de fallas. O sea, tienen toda la información para repasar, ver, conocer la metodología para que después, ¿no? La próxima semana, ustedes hagan un análisis AMEF de algún equipo, ¿no? Entonces, esa es la práctica que tienen que hacer. Yo normalmente hacía esas prácticas en aula, ¿no? Pero como ahora estoy en forma virtual, lo vamos a seguir haciendo virtual, ¿no? Por ejemplo, les he dado un trabajo ayer, ¿no? Aquí vamos a ver, el 3.6, elaborar un ejemplo para realizar la metodología del análisis de criticidad, ¿no? Ya hemos visto cómo se determina la criticidad, los pasos que hay que seguir, etcétera, etcétera. Y ustedes van a plasmar ese conocimiento en un ejemplo, ¿no? Y lo van a trabajar por grupos, ¿no? Pueden reunirse grupos que ya tienen formados y pueden hacer el análisis de criticidad de una línea de producción de cualquier empresa y determinar cuáles son los equipos críticos, ¿no? Como metodología, ¿no? Eso es para el 2 de abril, ¿ya? Ahora, en el tema de